Bienvenidos nuevamente. En el video anterior creamos nuestro primer escenario básico. Ahora vamos a dar el siguiente paso, darle vida con scripts. Aprenderemos cómo usar C# para interactuar con nuestros objetos en Unity y añadir funcionalidad básica como movimiento y rotación. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a irnos a nuestra pestaña de Project, vamos a darle clic derecho, crear, folder y vamos a ponerle scripts. Listo, vamos a entrar a esa carpeta, vamos a darle clic derecho, create y es en scripting, aquí está, en la sección de scripting y donde dice empty C# script. Y para este ejemplo vamos a nombrarlo movimiento objeto. Y al finalizar presionamos la tecla Enter para guardar el nombre. Y lo que hace Unity es como actualizar un poquito el script, como para ver exactamente lo que acabamos de crear. Y una vez que termine vamos a darle doble clic para proceder a editarlo. En este caso yo tengo instalado Visual Studio Code, es el editor que me abre por defecto. Dependiendo de lo que tú tengas, puede que te abra un editor diferente, pero no hay problema. Ahora que tenemos nuestro primer script listo, escribamos nuestro primer código. Lo primero que haremos será crear un método llamado update. ¿Cómo hacemos esto? Escribiendo void update, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos llaves y tenemos creado nuestro primer método. Dentro vamos a utilizar el siguiente comando: transform.translate. Abrimos, cerramos paréntesis y dentro vamos a poner con V mayúscula vector3.write y vamos a multiplicarlo por time.delta time. Ponemos punto y coma al final, recuerden, es muy importante. Guardamos, nos vamos a Unity, actualizará el script y como podemos ver tenemos un error. De hecho aquí nos dice el nombre transform no existe en el contexto actual. Entonces vamos a corregir esto. Transform, translate. Para esto vamos a poner dos puntos, mono, behavior. Guardamos, nos regresamos. Todavía sigue mal. Es behavior. Está. Y listo, como puedes ver ya se nos quitó el error de aquí abajo. Vamos a explicar por partes qué es lo que hace exactamente este código que acabamos de escribir. De inicio escribimos transform.translate. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Esto es un método que mueve un objeto desde su posición actual hacia una dirección específica, según el vector. En este caso, pues tenemos ahí el vector3.write. Ahorita voy a explicar cómo funciona. Primero escribimos transform. Esto se refiere a la posición, rotación y escala del GameObject al que se está asociando el script. Y por otra parte, translate permite mover el objeto cambiando su posición en el espacio global o local. Entonces, ya que terminamos de escribir esa línea de código, la línea número 6, aquí el objeto se mueve hacia la derecha en el eje X, usando la dirección definitiva por vector3.write, que es este. Ahora, ¿cómo funciona el vector en transform.translate?
En Unity los vectores representan direcciones en el espacio tridimensional. Vector 3.right, como lo acabo de mencionar, mueve el objeto en el eje X, digamos viéndolo en un plano cartesiano, hacia el lado positivo, hacia la derecha. Si yo pusiera vector 3.left, mueve el objeto en el eje X hacia la izquierda, o sea, hacia los números negativos. Y así me podría seguir. Si yo pongo vector 3.up, mueve el objeto en el eje Y positivo, hacia arriba. Si yo pongo igual vector 3.down, mueve el objeto en el eje Y negativo, hacia abajo. Y para moverlo en el eje Z, lo que yo tendré que poner sería vector 3.forward, forward. Y para mover el objeto en el eje Z, lo que yo tendría que escribir sería vector 3.forward. Y eso lo movería en el eje Z hacia adelante. Y si yo pongo vector 3.back, mueve el objeto en el eje Z hacia atrás. Estos vectores pueden ser multiplicados por un valor que controla la multitud del movimiento. Sale muy importante, que es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí estamos haciendo la multiplicación. Recuerda que el signo de asterisco en programación representa multiplicación. Ahora, ¿qué es lo que hace el time.deltaTime? Esto hace referencia al tiempo transcurrido entre el último fotograma y el actual, medido en segundos. Su función principal es garantizar que el movimiento sea independiente de la velocidad de los fotogramas. Sin time.deltaTime, un objeto se movería a velocidades diferentes dependiendo de si el juego corre a 30 FPS o 120 FPS. Ahora, ¿por qué usamos esto en este caso? Lo que le estamos diciendo aquí es: mueve el objeto hacia la derecha a una distancia proporcional al tiempo que ha pasado desde el último fotograma. Esto asegura que el movimiento sea suave y constante sin importar el renderizado de la máquina o el rendimiento de la misma. Ahora, por ejemplo, sin time.deltaTime, el objeto podría moverse 5 unidades por fotograma, lo que sería demasiado rápido. Y con time.deltaTime, el objeto se mueve 5 unidades por segundo, disminuyendo el movimiento proporcional a los fotogramas. ¿Vale? Ahora, ya que tenemos esto y ya lo tenemos guardado, vamos a irnos otra vez a Unity, donde vamos a pasarle este script a, en este caso, este cuadrado, para que veamos qué movimiento va a hacer. Entonces simplemente voy a seleccionarlo y lo voy a arrastrar hacia el objeto. Como sé si ya se lo agregó, bueno, vamos a presionar el cubo bajo y, como pueden ver, de hecho hasta lo agregó 2 veces. Aquí lo tengo, movimiento, objeto. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué hace. Vamos a darle al play. Vamos a correrlo. Y como puedes ver, se está moviendo, como comentamos, en el eje X, pues prácticamente hasta que nosotros queramos, ¿no? No va a tener un fin. Entonces, bueno, ya realizamos nuestra primera animación, nuestra primera acción con un pequeño componente. Ahora vamos a modificar más nuestro script. Lo que vamos a hacer ahora es añadir la rotación al objeto. Esto es tan sencillo como añadir otra línea dentro del método update. Entonces vamos a darle un enter y vamos a escribir lo siguiente: transform. En este caso, si ya no lo voy a mover en línea recta, voy a usar rotate. Y lo mismo, usamos los vectores, vector 3. ¿Y hacia qué lado lo voy a mover? Vamos a darle que hacia arriba. Y en este caso vamos a ponerle que sea por 50 por
time.delta_time. Rotate sirve prácticamente para lo mismo, como su palabra lo indica. Es algo muy parecido a lo que estamos haciendo en la línea de arriba, pero pues a diferencia de moverlo, trasladarlo tal cual, lo vamos a rotar. Entonces ya una vez guardado, vamos a irnos a Unity, volverá a actualizar nuestro script. Tengo un error, el clásico punto y coma. ¿Listo? Que lo vuelvo a actualizar. Listo. Entonces ya tengo agregado el script, vamos a correrlo y veamos qué pasa. Y listo, como puedes ver, ahora solo se está moviendo sobre un mismo eje con la parte de la rotación. Entonces ya va agarrando un poquito más de funcionalidad este objeto. Así que vamos a seguir editando el script para agregarle más acciones. Pausamos el juego nuevamente. Me regreso al script. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar variables desde el editor. Para hacer esto más interactivo podemos exponer la velocidad de movimiento y de rotación en el inspector. Así podremos ajustar estas propiedades sin modificar el código. Usaremos lo siguiente en nuestro script. Vamos a irnos fuera del método update y vamos a declarar variables. ¿Cómo hacemos esto? Con public. Ahora ponemos el tipo de variable que va a ser flotante, float. Y para este caso vamos a ponerle velocidad movimiento, que va a ser igual a 5f, el punto y coma, y vamos a poner public float, y el otro va a ser velocidad rotación, que este va a ser igual a 50f. Ahora, ¿qué significa el 5f, 50f? Simplemente es cómo se declara la variable. El 5 es prácticamente la velocidad por segundo, o sea, 5 fotogramas por segundo. Y la f es para especificar que le estamos pasando un valor flotante y no un entero, o sea, un número que puede llegar a tener decimales. ¿Sale? Eso es todo. Y lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a usar estas variables aquí abajo dentro del método update. Vamos a darle un espacio entre el vector 3.write y el time.deltaTime y vamos a poner velocidad movimiento por time.deltaTime. Va a ser lo mismo para este caso. Vamos a usar la de velocidad de rotación y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a guardar nuestro archivo y vamos a ver ahora qué pasa cuando se actualice nuestro script en Unity. Nos regresamos, esperamos a que termine de actualizar. Listo, ya terminó. Vamos a proceder a correr. Y listo. Ya modificamos las velocidades y ya no estamos rotando sobre nuestro mismo eje, sino que lo que estamos haciendo es prácticamente hacer una circunferencia por la velocidad de movimiento y la velocidad de rotación. Ya que son de valores diferentes, no van a estar pues haciendo como un movimiento un poquito más torpe, por decirlo de alguna manera. Entonces, con esto podríamos empezar a darnos una idea de qué tipo de cosas podemos empezar a hacer con los scripts. Podemos empezar a pensar en programar quizá algún personaje, algún NPC, que vendrán siendo así como pues personajes no jugables en nuestro juego, que estén simplemente caminando por ahí, estén dándole la vuelta a un edificio, que estén caminando sin un rumbo fijo. A lo mejor que podamos empezar a programar nuestros
enemigos, programarlos de que estén rondando alguna cierta área en específico, que puedan, a lo mejor en este caso, si encontramos un modelo 3D que pueda girar, por ejemplo, la cabeza, pues podríamos hacer que empiece como a vigilar, ¿no? A hacer ese movimiento de que articule el cuello, ¿no? Que empiece a voltear. Y con esto sería todo por este video. Hoy aprendimos cómo escribir nuestro primer script en Unity, añadir movimiento y rotación y usar el inspector para hacer nuestro proyecto más dinámico. En el próximo video exploraremos interacciones más avanzadas como detectar colisiones porque, aquí no se nota, pero si yo empiezo a mover ese objeto dentro de mi juego, va a atravesar pues prácticamente todo lo que toque. Entonces tenemos que añadirle otras propiedades en el inspector para pues evitar este tipo de cosas, ¿no? Prácticamente. Que será como empezar a prevenir futuros bugs. Aparte de detectar las colisiones, vamos a añadir efectos también. Como lo que comentaba, ¿no? A lo mejor que sea un poco más fluido, que sea pues ya más interactivo, ¿no? Que a lo mejor ya no sea un cuadrado, para que pues se vea ya un poquito más de forma nuestro proyecto. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. De mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Chao.